Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 13 de mayo del año 2020. Tertulia que, una vez más, es en régimen domiciliario. Ahí están, cada uno en sus casas o en sus lugares de trabajo. Vamos a ver. Karina Novarese, buen día. Muy bien, ¿cómo están? Buen día. Sigo. Buen día. Martín Fernández, que por segunda vez nos acompaña en estas mesas. Buen día. Buen día, un gusto estar acá compartiendo este espacio. Ovenir Sartú, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, buen día. Y Diego Sanjurjo, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Saludo. ¿Cómo es? ¿En sus casas todos? Yo en casa, sí. Yo sigo en casa. Bueno, todos. Sí, en casa. Tiempito más. Bien. No, tuve alguna duda con el caso de Diego, pero no, estás en tu casa también. Bien, vamos al primero de los temas. El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que Antel dejará de comprar o producir contenidos para la plataforma de streaming Vera TV, ya que ese, dijo, no es el giro de la empresa. Y además agregó que, desde que desarrolla ese servicio, Antel ha sido observada reiteradamente por el Tribunal de Cuentas. Entrevistado ayer en Océano FM, Paganini sostuvo que probablemente no se van a mantener en Vera TV las transmisiones de contenidos gratuitos como los partidos de la selección uruguaya, excepto que algún tercero esté dispuesto a pagar por ello y generar un modelo de negocios que permita que la compañía recupere la inversión. Cuando las cosas son gratis, alguien las paga, ¿verdad? Entonces, si decimos, el Mundial lo vimos gratis, bueno, pero Antel pagó varios millones de dólares para poder dar el Mundial gratis. Y esos millones de dólares no salen de ningún lado, salen de algún lado, que es de la tarifa de los usuarios. Entonces nosotros entendemos que el negocio de Antel, el foco de Antel y el objeto de Antel está definido en su ley orgánica, no es regalarle el Mundial a los ciudadanos, ¿verdad? La medida, cuando se conoció, generó el rechazo del PIT-CNT, que la semana pasada emitió una carta en la que consideraba que la producción de contenidos es el camino que deben seguir los operadores de telecomunicaciones para avanzar, dinamizar y rentabilizar sus negocios. Paganini respondió que la postura de la central es muy discutible y que la producción de contenidos fue lo que justificó experimentos como el del Antel Arena. Bueno, tenemos un asunto picado acá para charlar con ustedes. ¿Quién empieza? ¿Quién levanta la mano? Karina, dale. No, me parece que acá se están, creo que hay una confusión ahí en la discusión que se generó después entre el ministro y el PIT-CNT. Una cosa es la generación de contenidos y otra cosa es la generación de contenidos que sean negocio, por llamarlo de alguna manera, que sean redituables. Que una cosa no quita la otra. A ver, el ejemplo más claro que podemos usar es el de los Juegos Olímpicos de este año. La verdad, yo fui una gran consumidora de los Juegos Olímpicos por Vera TV, lo reconozco, sobre todo porque a nivel de lo que se podía ver en los canales privados de Uruguay, era todo cortadito, o sea, no podías ver los Juegos Olímpicos de verdad. Por ejemplo, digo Juegos Olímpicos porque no me interesa a mí, pero si no podría ser el Mundial, no importa. Pero entiendo que si ahora esto va a ser transmitido por YouTube o si fuera transmitido por un privado, no tiene sentido estar pagando millones de dólares del fisco y de los impuestos uruguayos para transmitirlo. Eso lo entiendo perfectamente. Ese es un punto. Otro punto es la generación de contenidos, es la industria audiovisual. Uno podría decir que Antel es una empresa estatal y no tiene por qué generarlos. Pero hasta ahí no más, porque es la empresa monopólica de telecomunicaciones. A ver, la producción de contenidos puede ir por el lado del Ministerio de Educación, de hecho en parte lo va, pero sabemos que es muy deficitario. Y está todo el sistema del SODRE, que ahora me olvidé cómo se llama, no me puedo aprender todos estos nombres nuevos de SEC, recórdame, Emiliano, pero bueno, tiene un nombre nuevo. Estás hablando de lo que ahora significa la sigla SODRE. Ahora la sigla de lo que era el SODRE, todos los gobiernos tienen algo nuevo, porque el canal ya no es Canal 5, después fue TNU, después fue TV Pública. Bueno, pero no me quiero ir del tema. Lo que quiero decir es, esa parte nuestra es muy deficitaria. Entonces, si Antel va a seguir siendo la empresa de telecomunicaciones monopólica, tiene para mí un rol interesante a la hora de generar contenidos que no necesariamente tienen que ser deficitarios ni para perder. Ahora, también es cierto que los estados, y el ejemplo más claro es el de Inglaterra con la BBC,
también financia generadores de contenidos de calidad que no siempre aparecen entre los privados. Si ese o no, va a ser o no nuestro modelo, y si tenemos dinero para hacerlo, es otra discusión, pero no significa decir que Antel no puede ser generadora de contenidos de primera. La discusión de la Antel Arena la dejo para la segunda. Sí, porque también apareció un planteo muy, muy frontal del ministro Paganini a propósito de lo que implica la Antel Arena, de cuánto tiempo va a demorarse en rescatar la inversión. Pero seguimos. ¿Quién toma la posta ahora? Oenir, vamos contigo. Bueno, creo que, como decía Karina, acá se mezclan dos temas distintos, ¿no? Uno es el tema de los cometidos específicos de Antel, y otra es si lo que significa producción de contenidos o la utilización de la red debe ser traspasada a empresas privadas. El ministro Paganini tiene dos argumentos muy eficaces. Uno es que algunas de las cosas que hizo Antel con el argumento para después generar contenidos fue inconstitucional, y otra, y que fue un mal negocio, es decir, que el Antel Arena va a llevar 100 años pagarlo. Es decir, concretamente utiliza el tema del Antel Arena para esos dos argumentos que son efectivos, que son reales. Ahora, la discusión de fondo acá... Sí, porque recordemos, dice el ministro que la producción de contenidos fue una de las razones para el experimento, dice, del Antel Arena. Y entonces allí da números. Según su propio plan de negocios, el Antel Arena produce en el entorno de $1 millón por año y costó 100. O sea, que hay que sostener 100 años para pagar el Antel Arena. Claro. Entonces, claro, son dos argumentos fuertes, ¿no? Es inconstitucional, fue objetado, muchas de estas cosas fueron objetadas por el Tribunal de Cuentas, y pagar esa inversión va a llevar 100 años en el caso de que funcione el plan de negocios que tiene la propia Antel. Eso es una cosa. Ahora, de ahí deducir que las redes que ha creado, es decir, la infraestructura que ha creado Antel debe ser asignada al uso de privados, o debe estar obligado a alquilarla a privados, y que el Estado no puede producir contenidos, me parece un exceso. Probablemente sí tenga razón en que Antel no debe hacerlo directamente, o no tendría por qué hacerlo directamente, pero nada impide que los organismos del Estado que sí pueden hacer ese tipo de cosas produzcan contenidos que después se difundan a través de los medios de que dispone Antel. Es decir, creo que los argumentos son eficaces, pero la conclusión son varios, pero la conclusión que se saca es una conclusión ideológica, ¿no? Es decir, una conclusión que termina en un modelo de privatización de los recursos del ente. Sí, creo que el ministro ha dicho que, por ejemplo, una posibilidad es que el servicio de streaming de video que ha generado Antel termine pasando a una esfera como la de la televisión nacional, ¿no? Lo que señala es Antel debe volver o debería volver a sus cometidos específicos, dentro de los cuales no está la generación de contenidos, en este caso para Internet. Pero seguimos, vamos a otro punto de vista, el de Martín. Bien, yo coincido con ambos. En realidad, como se confundió en el debate, creo que además fue medio adrede, me parece, ese generar confusión. Y estamos discutiendo Vera TV, el Antel Arena, si hay que prestar la red, si se alquila la red que instaló Antel, el ALUC. Se entreveraron todos los temas y creo que fue un poco de gusto. Y coincido con esto último que decía Venir. O sea, detrás de eso, yo estoy de acuerdo que un nuevo gobierno que llega y una nueva administración tiene que tratar de mejorar y ver si hay cosas que no funcionan desde el punto de vista de, es una empresa, siempre las empresas hay cosas que no funcionan, que se pueden hacer mejor, y habrá que ver unidad de negocio por unidad de negocio. Eso me parece lo más normal, lo natural, y me parece sano, y esperamos eso de un nuevo gobierno. Ahora, creo que el trasfondo es ideológico. Entonces, cuando uno empieza a unir los puntos, se da cuenta que y suma Antel, y suma lo de ANCAP, y suma otras cosas, se da cuenta que en realidad se están usando algunos chivos expiatorios para de a poquito ir planteando otra visión sobre el rol de las empresas públicas,
en beneficio de a ciertos intereses privados, que también me parece, no lo estoy juzgando desde el punto de vista ético, lo estoy clasificando desde el punto de vista ideológico. Me parece que todas hay un hilo conductor que se puede apreciar claramente, y eso es lo que más me preocupa, porque eso hace perder un poco esa supuesta objetividad con que se están tratando las distintas unidades de negocio. Y además, solamente como corolario de eso, cuando uno se pone a hacer doble clic en cada una de esas unidades, también hay que ver, no es justo evaluar, decir, bueno, el Antel Arena genera $1 millón y perder de vista todos los otros tipos de beneficios económicos, encadenamientos económicos que genera, pero también la misión de la cultura que tiene una empresa como Antel, que es protagonista. Entonces, a ver, Antel es una empresa que funciona bien, que es exitosa, que está reconocida, no es una empresa en crisis. Entonces, hay que tener argumento fuerte para decir esto lo saco, esto lo cambio, y eso yo no lo estoy viendo, no lo estoy identificando, y más que nada veo una generación de confusión para avanzar sobre una privatización de la empresa. Diego. Sí, a ver, yo acá de vuelta, como dijo Martín, veo que hay temas que se están un poco mezclando, ¿no? En el material que nos mandó la producción se hablaba sobre todo sobre el tema que habló Venir, que es el de los artículos que se terminaron sacando de la LUC y que de alguna manera planteaban una configuración distinta para lo que es el monopolio natural que tiene Antel con el Internet para las casas, ¿no? Y la posibilidad de que le alquilase esta infraestructura, es decir, que le alquilase los cables básicamente a otras empresas privadas. Sí, a ver, vamos a hacer una precisión ahí. Lo que se está proponiendo, y todavía no se ha aprobado obviamente, son dos cosas. Una, que la fibra óptica de Antel, en la que Antel ha invertido y la que está desplegada en el territorio nacional, pueda ser utilizada por privados. Se arriende espacio en ella para que privados desarrollen en ella productos o servicios, apuntando sobre todo, dice el ministro Paganini, a lo que viene por el futuro de la tecnología 5G, que va a requerir inversiones muy altas y en las que deberían estar juntos coordinando el sistema público y el privado. La otra cosa es que se le saca a Antel el monopolio que tenía hasta ahora en cuanto al servicio de transmisión de datos al hogar por cable. Hasta ahora solamente Antel con su fibra podía vender acceso a Internet por cable. Ahora se le permite a los operadores de televisión para abonados, sobre todo los de TV cable, que con sus propias infraestructuras de cable o arrendando la de Antel también brinden ese servicio de acceso a Internet por cable. Esas son dos cosas que van en paralelo. Pero hoy les proponíamos a ustedes centrarnos en estos anuncios del ministro con respecto a Antel y los contenidos para streaming, ¿no? No, ok. Yo me había preparado más para el otro, pero no importa. A ver, yo tiendo a pensar que si bien puede ser lo que dice Martín, que haya un trasfondo ideológico que podría ser perfectamente, yo también creo que siempre que la competencia es posible, se tiene que fomentar en la medida de lo posible porque mejora tanto lo público como lo privado y la innovación es finalmente lo que trae el beneficio para la gran mayoría que somos generalmente los usuarios. Pero dicho eso, también creo que hay otro factor que acá entra en juego, o asumo que debe entrar en juego, porque no estoy en la cabeza de los legisladores, que son los costos. Es decir, si tenemos un déficit que es el peor en 30 años, si tenemos el coronavirus, si tenemos realmente una situación en la cual la economía está sufriendo tanto, yo me imagino que el presidente le debe haber dicho a todos los ministros, por favor, denme una lista cada uno de las cosas que no son imprescindibles para recortar. Y eso termina siendo algo lógico, es decir, si un gobierno o incluso varios gobiernos, ¿no? Porque esto ya tiene décadas en realidad, no controlan bien los gastos y luego viene una situación en la cual hay que ajustarse los cinturones, es evidente que ciertas vamos a tener que dejarlas por el camino. Y aunque a todos nos gustaría tener probablemente una BBC uruguaya con unos contenidos fantásticos, la realidad también es que hay que pagarlo, eso hay que pagarlo. Y bueno, se están creo que encontrando formas
de hacer que aquella inversión que se hizo tan grande en la Antelarena y en todos estos servicios que a todos creo que nos gustan, o nos gustarían por lo menos que fuesen lo mejor posibles, bueno, encontrar la manera de poder ya sea alquilar los cables, permitir que otras empresas privadas también utilicen para, bueno, recaudar un poco. Al final yo creo que se trata de eso, ¿no? De poder recuperar una parte de la inversión porque la precisamos. Y bueno, siendo un poco optimista, creo que por lo menos esas inversiones quedan, se siguen utilizando, el Estado uruguayo las sigue utilizando, pero ahora ha llegado el momento de recaudar también y de lograr tener arcas para nuevas inversiones más adelante. Sí, por eso yo no sé si ustedes entienden que tenemos que discutir todo junto, que hay que discutir lo de Vera TV, o hay que discutir lo de Vera TV junto con lo otro, con lo de las disposiciones que están en la ley de urgente consideración y en la ley de medios. ¿Se puede separar? Nosotros habíamos previsto en principio separar el tema, pero a ver, sigan. A ver, yo me voy a seguir centrando en el tema de contenidos, aunque creo que tiene relación, porque los contenidos van por internet hoy en día. Estamos hablando siempre de streaming, sí. Y la oferta de contenidos tiene que ver con eso, ya sea que la haga un privado o que la haga el Estado. Me parece que estoy de acuerdo con Diego en que estamos en un contexto de crisis y seguramente lo estaremos por, ojalá que unos meses y no unos años, pero la verdad es que cuando se planean los países, no se planean solamente para las crisis, se planean para la vida. Lo que yo escuché decirle ayer al ministro no tenía que ver solamente con el contexto de crisis, tenía que ver con la concepción que tal vez tenga este gobierno sobre qué debe o no debe hacer Antel. Y eso, bueno, puede ser discutible o no, pero lo que no debería ser discutible es que en la concepción de Estado que tengamos, en algún lugar tiene que estar la cultura, y dentro de la cultura está la generación de contenidos de calidad. Sabemos que la generación de contenidos de calidad no siempre es la que elige hacer el privado, porque no siempre es la más rentable. Y no estoy hablando solamente de documentales en volantes, estoy hablando de buenos contenidos. A mí la verdad que eso me preocupa, porque si hubiésemos pensado con esa misma cabeza, y recuerden las discusiones que se dieron cuando se hizo el auditorio del Sodre, salvando las distancias, porque sé que no es lo mismo que la Antelarena. Bueno, se discutió, y la verdad que ha sido uno de los grandes generadores de cultura de Uruguay, no solamente para nosotros como público, sino para la cantidad de gente que trabaja, que ha logrado salir bailarín, músico, una cantidad de cosas en las que una sociedad no puede vivir más allá de la crisis, aunque entiendo que ahora tenga que haber recortes. Entonces, entiendo muy bien si el ministro Paganini o cualquier otro ministro viene a decirme durante tanto tiempo vamos a tener que cortar tales inversiones, pero eso no es la definición conceptual de lo que debería ser. Si Antel no tiene que hacer contenidos audiovisuales y esa es la decisión, entonces el Estado uruguayo tiene que decidir de dónde van a salir el dinero, tal vez el que genera superavitario Antel, para tener cultura de calidad. Evidentemente no es lo que hemos logrado en la mayoría de los casos a través del sistema Sodre. A eso me refería yo al principio. Tampoco digo que Vera TV haya sido hasta ahora la panacea de la cultura. Era un lugar donde se podían ver algunas cosas interesantes, sobre todo canales que no se están viendo en los medios masivos de comunicación, porque seguramente no eran todos los rentables que necesita una empresa privada. Bueno, mientras que Antel sea monopólico, vuelvo a repetir, tiene cierta responsabilidad con respecto a qué hay en las telecomunicaciones. Si no lo es, entonces habrá que pensar en otra concepción del Estado. De vuelta, no creo que tenga que ver solo con la crisis. Una cosa es ahora, una cosa es cómo pensemos para los próximos años. Sí, pero complemento. Sí, recordemos que en los servicios de streaming de Antel no solamente hay contenidos culturales, ¿no? Por ejemplo, y es una de las discusiones, está toda la cobertura de la NBA, del básquetbol de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo entra ese servicio dentro de lo que Antel tiene o no que hacer? Parece bastante claro que entra, si se lo mira, si se considera Antel como una empresa que vende servicios de telecomunicaciones, en particular servicios de acceso a Internet, y que compite con otras. Y en esa competencia con otras, Movistar, Claro, quiere tener productos propios que justifiquen el acceso
a más suscriptores, ¿verdad? Es un servicio para captar clientes. ¿Se entiende lo que digo? De acuerdo. No es un servicio a favor de la cultura nacional, es un servicio para captar clientes en la competencia con las otras empresas, ¿no? Sí. De acuerdo, pero en ese caso es el ejemplo que daba del Mundial o de los Juegos Olímpicos, o eventualmente vos estás dando el de la NBA. Entiendo si eso es demasiado caro tomar la decisión de no hacerlo, o también podría decidir Antel, aunque supongo por lo que define el ministro que no es lo que quiere hacer, convertirse en una comercializadora también de esos contenidos. Cualquier empresa que tiene esos derechos los sale a vender. Uh-huh. No es lo que ha hecho Antel, pero podría hacerlo eventualmente. Si no es su core de negocio, es otra decisión, pero no mezclemos. La generación de contenidos es algo muy amplio como para poder decir, no, Antel no genera contenidos. Uh-huh. No lo sé si no genera contenidos. Si no lo genera contenidos Antel, ¿quién los va a generar en Uruguay? Eso es lo que yo digo que hay que discutir eventualmente y va más allá de la crisis. Y complemento, Emiliano, ¿Sí? Lo que dice Karina, porque hizo mucho énfasis en la generación de contenidos, que me parece muy bueno, pero también la distribución gratuita, que no es menor también, porque está la otra pata del no negocio en ese sentido. O sea, el Vera TV permitía a mucha gente acceder a cosas que tendría que haber pagado y que no podría haber accedido. Si eso es prioridad o no, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que en los detalles se puede ver una cosa a la otra. Lo que a mí me parece que Antel tiene que cumplir ese rol protagónico. Y quería hacer una acotación a lo que decía Diego. Yo entiendo que estamos en una situación de crisis particular con esto del coronavirus, que tenemos un déficit fiscal también alto, que hay que empezar a atacarlo, pero justamente no se debe confundir. Las empresas públicas no tienen que contribuir necesariamente a bajar el déficit fiscal. O sea, son una unidad de negocio en sí misma. Eso también es un error a veces conceptual de mezclar y pedirle a las empresas que sean las que tapan agujeros que se generan por otros lados. Me parece que eso ha generado confusión a lo largo de la historia de las empresas públicas en el país, y me parece importante en este sentido de que no son un instrumento de recaudación, son una empresa, y si está funcionando y está dando ganancias y elige además generar cultura y llevarla democráticamente, no entiendo por qué habría que, o sea, no entiendo cuál es el problema en ese sentido, ¿no? En términos generales, más allá de lo específico de cada unidad que se evaluará, como los Juegos Olímpicos, el Mundial, etcétera, ¿no? ¿Quién sigue ahora? ¿Oenir? Algo no, ahora está prendido. Sí, dale. Perdón, disculpen. No, a mí me parece que hay la idea esta de que las empresas públicas son empresas y su éxito o fracaso se mide por la generación de utilidades, es relativo, muy relativo en las empresas públicas, porque el objetivo de las empresas públicas no es la rentabilidad económica, sino proporcionar ciertos servicios que se consideran además estratégicamente vitales a la población y obviamente proporcionarlos al menor costo posible. Cuando uno analiza las cifras de Antel y ve que vierte a rentas generales enormes sumas, por ejemplo, pero ¿qué es esto qué es lo que se está pagando ahí? Es un impuesto disfrazado de tarifa, porque es dinero que está recaudando el Estado sin una justificación desde el punto de vista de la prestación de los servicios que está dando. Entonces, esta idea de que Antel es superavitaria y puede hacer negocios de cualquier tipo es relativo, porque su finalidad intrínseca no es comercial, no es generar rentabilidad. Me parece que ahí hay un tema. Entonces, ¿en qué termina el asunto? En que se pagan tarifas más caras y entonces da para invertir en esto y en lo otro y da para volcar dinero a rentas generales. Y ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un tema. Pero la otra cosa que a mí, que está implícita un poco en lo que se ha planteado con respecto al tema de Antel, es la utilización. A mí me parece, independientemente de los contenidos, me parece que la idea de que la infraestructura, la inversión que ha hecho Antel debe ser usada por privados prácticamente obligatoriamente, es muy discutible. Si yo le planteo a cualquier empresa, mirá, esta inversión que vos hiciste tenés que alquilármela a mí, es decir, no sé, pienso en las grandes superficies comerciales, decir, bueno, armaste tremendo supermercado, me tenés que reservar un espacio a mí para vender otra cosa. Bueno, obviamente el empresario va a decir no, porque yo hice la inversión y tendría que ser un negocio muy útil
para el propietario, para el que hizo la inversión, para que se justificara ese arrendamiento. Entonces, la idea de poner una ley que Antel está obligado a compartir sus redes con usuarios, con privados, su inversión, su infraestructura con privados, bueno, me parece que no. En todo caso será una decisión económica a tomar, pero no puede haber una obligación legal de arrendar a privados la infraestructura que se hizo con una inversión del propio organismo, ¿no? Diego. Sí, a ver, yo, en respuesta un poco a las menciones, yo tampoco creo que las empresas públicas su objetivo sea recaudar ni necesariamente que tenga que hacer siempre beneficio. No lo creo. El problema es que una cosa es decir eso y otra cosa también es ser inocente de pensar que estas cosas son gratis. Es decir, esos servicios que da Antel, los estamos pagando todos, los estamos pagando todos siempre. Es decir, nos puede gustar o no que se hagan contenidos propios y que aquellas personas que no pueden acceder a otros canales de televisión puedan acceder gratuitamente a contenidos que son fabulosos. Yo incluso utilizo Vera de vez en cuando para ver Al Jazeera, por ejemplo, y me gusta mucho. Pero tampoco hay que ser ilusos, los estamos pagando y es carísimo eso. Y en la medida en que los dejemos de pagar, es un ahorro. Es decir, puede ser que el ahorro sea bueno o malo, pero que es un ahorro. Y que claramente luego ese dinero se puede utilizar para otras cosas que a lo mejor sean prioritarias. No lo sé. Simplemente digo que es un factor. Ahí es donde entra el análisis de los números, ¿no? Porque perfectamente además, puede ocurrir, y esa en teoría es la lógica, que Antel tenga disponible ese servicio para a cambio conseguir más clientes, para conseguir más suscriptores que a su vez le den rentabilidad a la empresa, ¿no? Y yo qué sé, y que permitan hasta, no sé, financiar, desquitar la inversión de la fibra óptica, etcétera, 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 ¿no? Y además el tema es que si uno discute, bueno, ¿cuál es realmente el objetivo de Antel? Entonces se complica aún más porque, por lo que yo entiendo, legalmente la creación de contenidos, la creación de la Telarena no debería ser parte de sus objetivos. Lo cual normativamente no significa que pueda estar bien o mal, pero legalmente por lo menos creo que hay consenso de que ese no es su objetivo y eso fue una especie nos pasamos un poco de lo que la regla permitía. Lo entiendo así. Y luego simplemente para terminar sobre lo que dijo Venir y toda la discusión que hay, yo me escuché ayer la entrevista que tuviste tú, Emiliano, con el ministro y también las palabras de Carolina Cose, y me daba la impresión de que estaban discutiendo, además de estar discutiendo temas que son tremendamente complejos, tremendamente técnicos, que creo que el 99% de la población no los debe seguir ni debe tener la capacidad para decidir cuál es mejor, también discutían sobre bases completamente diferentes, porque Carolina Cose hablaba sobre fibra óptica y la situación actual de la Antel Arena y por qué no debería perder ese monopolio, mientras que el ministro hablaba casi exclusivamente del futuro y lo que es el 5G y lo que iba a ser ese ecosistema para el que Uruguay se tiene que preparar, en el cual privados y públicos tienen que necesariamente convivir porque si no, no puede funcionar. Entonces, bueno, me alegro de que esos dos artículos de la LUC se hayan desglosado y que puedan ser discutidos en profundidad porque me parece que hace falta todavía. Es un tema enorme, es un tema complejo también desde el punto de vista técnico. Lo dejamos apenas esbozado por acá. Va a estar en la agenda, creo, unas cuantas semanas, así que volvemos sobre él en cualquier momento.